Las tiendas OXXO nunca duermen. A cualquier hora del día o de la noche, siempre hay una luz encendida, una puerta que se abre y alguien detrás del mostrador, esperando atender al siguiente cliente. Pero quienes han trabajado en estos lugares saben que la madrugada puede transformar por completo un turno aparentemente normal. Clientes que aparecen y desaparecen sin explicación. Voces provenientes de pasillos vacíos. Personas que entran actuando de manera extraña y sucesos tan inquietantes que muchos empleados prefieren no volver a hablar de ellos. Esta noche escucharás historias ocurridas dentro de tiendas OXXO de distintos lugares de México. Relatos reales, extraños y perturbadores que dejaron una pregunta imposible de responder. ¿Qué ocurre cuando llega la noche y los clientes se van? Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un capítulo para todos ustedes. Familia, el día de hoy les traemos ese tema que muchos estuvieron pidiendo por segunda vez. Les traemos las historias ocurridas en tiendas 24 horas, en tiendas OXXO. Y es que, ¿qué es lo que sucede en estos establecimientos tan populares en México y gran parte de América Latina? Se dice que es porque muchas veces están en lugares donde muy poca gente transita, o incluso algunas ubicaciones están muy cerca donde ocurrieron hechos inexplicables. Esta noche vamos a contar todas estas historias, así que por favor te quiero pedir que te pongas cómodo y también recordarte que te suscribas a este canal. Si tú es la primera vez o de las primeras veces que estás aquí viendo, escuchando estas historias, me encantaría por favor pedirte que te unas a esta familia, a la familia del Podcast Extranormal, suscribiéndote, activando notificaciones, siguiéndonos en todas las redes sociales y sobre todo los que nos escuchan en Spotify. También por ahí calificarnos con 5 estrellitas, se los voy a agradecer muchísimo. Recordarles que esta plática también va a tener una segunda parte que no va a estar en este momento en el canal, va a estar únicamente en nuestro contenido exclusivo, que te invito a que terminando este episodio te des una vuelta por allá. Ya sabes que en cualquier buscador debes de poner www.podcastextranormal.com.mx. Ahí nos vemos. Y para hablar de este tema tan interesante me acompaña una invitada por primera vez que me da muchísimo gusto que nos acompañe desde muy lejano y está aquí con nosotros en nuestras oficinas, en nuestros estudios. Estoy muy contento de nuestra querida invitada, Janet. ¿Cómo estás, Janet? Hola, Paco. Muy contenta por esta invitación, por abrirme tu espacio a estar aquí. La verdad es que estoy un poquito nerviosa. No te preocupes. Pues muy halagada por haberme invitado. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Para la gente que está conociéndote el día de hoy, amiga, me encantaría que por favor te presentes. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Tus redes sociales también. Normalmente a mí me conocen por el A la Madre. Hago contenido en TikTok, en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok. Hablo sobre todo de crimen. Va más enfocado al crimen. A veces hablo un poquito de polémica, cosas paranormales, pero va más enfocado al crimen. Me pueden encontrar en redes sociales como Soy Janeto, o bien pues como A la Madre. Ajá. Y en YouTube pues ahorita no tengo. Spotify igual A la Madre, aunque está en pausa ese proyecto todavía. Perfecto. Pero pues así me encuentran. Muchas gracias, Janet. Gracias por estar con nosotros. El episodio de hoy va a estar muy interesante. Yo traigo unas historias que van a estar buenísimas y le quiero decir a toda la gente que se ponga cómodo, o si van a hacer alguna actividad ahí en casita, si van a hacer las labores domésticas, un saludo, porque ya me han etiquetado muchas veces donde están lavando trastes, tendiendo la cama, barriendo, limpiando el patio, manejando, en el gimnasio
Un saludo a todos los que escuchan este podcast mientras están haciendo una actividad y espero que este episodio les guste muchísimo. Amiga, el tema que elegimos para platicar contigo une dos elementos muy importantes. El tema paranormal, lo inexplicable, lo extraño, fantasmas, apariciones. Y une también el tema que tú hablas mucho, el tema del crimen. ¿Tú por qué piensas o pensarías que estos eventos suceden y siguen sucediendo, sobre todo en estas sucursales, en estas tiendas 24 horas, donde la gran mayoría, yo creo que casi todos, y hablo en general, fuimos a comprar, a hacer una recarga en algún momento, algo? ¿Por qué piensas eso? Yo creo que a cierta hora, como son 24 horas, a cierta hora hay una hora muda, ¿no? En donde pues no hay flujo de gente. Entonces se presta justamente a ciertas apariciones, a ciertos fenómenos paranormales. Y justamente es eso. Pasa, ¿no? Que se presta justamente a los horarios. Ok. Tiene tiempo que no hago yo esta pregunta y por alguna razón la voy a hacer hoy. ¿Tú crees en lo paranormal? Sí. Sí. Ok. Ese sí, digo, yo voy a dar como un spoiler. Es porque nuestra invitada Janet vivió una experiencia muy fuerte que más adelante posiblemente nos dé un spoiler de esto. Posiblemente. Y hoy vamos a estar pues compartiendo sobre todo experiencias de trabajadores y de personas que estuvieron en contacto con estas sucursales. Amiga, si me das chance, yo te quiero contar una historia para empezar esta noche. Yo voy a empezar con una historia muy fuerte donde se unen estos dos mundos. Nosotros titulamos esta historia El recuerdo sobre el cristal. Nos las comparte una mujer de nombre Silvia y nos dice que esto ocurre durante el turno nocturno en un Oxxo ubicado a un lado de una gasolinera en una carretera poco transitada del estado de Oaxaca, en nuestro estado. Ella nos dice que llevaba cerca de 2-3 meses trabajando en esta sucursal. Normalmente los van rotando y a veces su gerente le daba la opción también de estar en la noche, ya que para este punto ella me comenta que los turnos de noche se pagan un poquito mejor. Entonces, en un principio ella escuchó algunos comentarios por parte de sus compañeros. Comentarios como de ten cuidado, si ves algo extraño, mejor no atiendas. Y todos hacían referencia a un tema raro, como que sucedían apariciones o se veían cosas. Silvia me comenta que ella tomó estos comentarios como me quieren espantar, me quieren sugestionar. Silvia es una mujer profundamente católica, cree en la Virgen, en los santos, en Dios, en Jesucristo. Y ella siempre se aferró a su fe. Ella siempre dijo, no importa lo que pase, yo estoy con Dios. Y ella dice que estos comentarios que ella recibió sí le hicieron un poquito tambalear a la hora de trabajar en la madrugada. Y ella dice que ponía su celular reproduciendo música como alabanzas, canciones cristianas, y eso calmaba mucho la situación, esta sensación. Ella dice, Paco, yo ya llevaba de 2 a 3 meses aproximadamente cuando viví esto, y en ese tiempo nunca me pasó nada, pero nada más mis compañeros como que me llenaron la cabeza de ideas, y quieras o no, la mente empieza a jugarte bromas muy pesadas. Pero esta noche, específicamente que ella vive algo raro, jamás lo va a olvidar por realmente la naturaleza de lo que ocurrió. Dice que eran aproximadamente las 2:15 de la mañana. Y lo recuerda perfectamente porque minutos antes llegó un tráiler a cargar gasolina. El chofer se baja por cigarros y un refresco de cola. Y a la hora de cobrar, pues ella ve por ahí la hora, 2:15. Entonces ella dijo, son entre 2:15, 2:20, que la situación empieza a ponerse fea. Ella estaba sola y menciona que más o menos a esa hora ella cierra su puerta para que nadie entre, y si alguien toca, pues hay como una ventanita donde ahí despacha y ahí entrega los productos. Ella estaba ahí, pero ella sentía algo raro. Ella menciona que es de las veces que tu cuerpo, tu mente, tu espíritu empieza
como a darte señas de que algo va a pasar. Es como un presentimiento extraño. Y ella dice que empezó a sentir cómo entraba un aire frío del exterior. Pero ella dice, no entiendo cómo es que está entrando este aire frío si las puertas y las ventanas están cerradas. ¿De dónde viene esto? Ella sacó su teléfono, envió mensaje a su mamá, preguntó por su hijo para saber si estaba todo bien. O sea, como que dijo, voy a ver si todo está bien en casa. Su mamá le dijo, no, el niño ya está dormido, todo bien por acá. Entonces ella guarda el celular y dice que en cuanto guardó el teléfono empezó a escuchar como un silbido, como de, sí, un ruido hecho por una persona que silba, pero que venía de dentro de la sucursal. Ella dejó el teléfono y prestó atención y parecía que venía de la parte de la bodega, la parte donde regularmente se encuentra toda la mercancía. Ella caminó para allá para asegurarse que todo estuviera debidamente cerrado, todo bien, que no hubiera nadie. Y sí, todo estaba completamente tranquilo, todo cerrado, todo en orden. Pero esta sensación de ser observado, Silvia ya lo tenía. Menciona que van pasando los minutos y ella estaba en la caja contando ahí unas monedas, estaba haciendo corte. Y menciona que empezó a escuchar mucho ruido afuera de la sucursal. Específicamente quiero leer esta parte. Ajá. Dice, Paco, escucho como si un tambo o algo metálico se cayera. Yo corro hacia la entrada y me asomo a través del vidrio y me doy cuenta que lo que estaba en el piso era el tambo de basura. Un tambo enorme que muchos lo van a recordar, es como de 1.5 metros, 1 metro aproximadamente. Dice, como si el aire lo hubiera volado. El problema es que veo hacia los árboles y no había corrientes de aire. En ese momento ella se alertó y empezó a enviar un mensaje a su gerente mencionándole que probablemente habían personas queriendo robar o queriendo entrar. Ella ya estaba como, ¿sabes?, puesta en alerta. Sí. No pensaba en un tema de terror, un tema paranormal. Ella dijo, seguramente andan unos borrachitos que llegaron, quieren entrar. Ya ha sucedido otras veces. Entonces ella se mantuvo siempre cerca de la caja, con un paso en la bodega. Ella decía, cualquier cosa que suceda, yo me voy a tirar al piso. Ya se estaba como mentalizando. Ella dice que van pasando las horas y ya para este punto dan las 2:30, 2:40 de la mañana, pegándole a las 3 de la mañana, que es la hora en la que todos sabemos que los eventos paranormales se intensifican. Se disparan. Ella dice que empezó a escuchar en la ventana haz de cuenta que está donde atienden a las personas en su vehículo, el autoservicio, hay una ventanita que da al exterior, por donde ella despacha. Uh-huh. Empezó a escuchar 3 golpes ahí, en la ventana. Paz, paz, paz. Ella deja de hacer lo que está haciendo, estaba acomodando unas mercancías, se para, camina hacia ahí pensando que había un vehículo, no había nadie. Hay un espejo en una esquina y se da cuenta que no hay nada en el perímetro. Echa su vista a la entrada, todo está completamente normal, la puerta cerrada, pero vuelve a escuchar otra vez ese golpe. Ella menciona que para este punto vio algo que es difícil de explicar, dice Paco, sobre el vidrio. Ese vidrio, alcancé a ver una mano y una manita pequeña como de un niño, una mano adulta y una mano de un niño. No fue mi imaginación. Dice, yo volteo a ver el vidrio de la entrada y veo esa mano marcada, pero se dibujó como cuando tú pones cerca tu boca de un cristal y haces que se hace el vaho, ¿no? Sí. Las 2 manos se dibujan. Y en ese momento, dice, como si fuera una película, la luz se va en toda la sucursal, en la gasolinera y prácticamente en ese tramo de la carretera. Ella se quedó completamente a oscuras. Ella enciende la linterna de su celular y se da cuenta de que sus compañeros, los que atienden la gasolinera, estaban como alumbrándose también con su teléfono. Eso le dio un poquito de paz. Pero ella, en ese momento que estaba completamente a oscuras dentro de esta tienda, dice que empezó a sentir como una presencia, y en medio de la oscuridad de la tienda, de estos pasillitos donde hay mercancía, alcanzó a ver una figura, una silueta, como una figura de una persona y una silueta más pequeña que estaban ahí. Ella sintió muchísimo miedo cuando ve esta silueta, estas sombras en plena oscuridad. Por inercia lo que hace es tomar su teléfono y echarle la luz,
y no había absolutamente nada. Ella dice que estuvo así cerca de 3 minutos sin luz. Regresa la luz justamente cuando va llegando un camionero a cargar gasolina y se baja por cositas ahí de la tienda. Regresa la luz y le pidió, incluso dice, me da vergüenza decirlo, pero le hice plática, intenté hacerle plática al don que vino por un café, dice, para que se quedara un ratito más. Ella tenía mucho miedo porque ya para ese punto ya sentía que algo estaba ahí, ya lo había visto, ya lo había sentido. Ella dice que a veces se tomaba el tiempo de dormirse porque no llegaba mucha gente a comprar. Entonces esa noche ya no se pudo dormir, estuvo escuchando música cristiana toda la noche porque sentía la sensación de que algo la miraba cerca. Y dice, es que estos golpes y esos sonidos y nada lo provocaba, no entiendo, pero ella recuerda mucho la mano, las siluetas, y dice, es que veía una persona grande y una persona chiquita, no sé qué sea eso. Dice que más o menos a las 6 de la mañana, que van llegando las personas del siguiente turno, que ya empieza a salir el sol, ella pudo sentirse tranquila. Ella intentó para ese momento decir, todo esto lo viví porque me sugestioné, porque todo, ¿no? Ella quería como autoengañarse. Ella le contó todo esto a su gerente. Digo, porque el gerente vio las llamadas perdidas. Y le dijo, ¿y qué pasó? ¿Me marcaste? Ella le dijo, es que pensé que habían personas afuera. Okay. El gerente le dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que escuché ruidos, vi siluetas, vi cosas, pensé que había gente. Pero pasó algo. Dice, pero no me haga caso, jefe, no me haga caso, estoy loca. Vi siluetas como de una persona grande y un niño, o sea. Uh-huh. Dice que el gerente no le dijo nada, se quedó callado. Y le dijo, con que ya lo viste. Y esa respuesta es una respuesta que nadie se entera. No. Resulta que ese lugar tiene una historia muy trágica. Y le dijo el gerente, mira, no te preocupes, la buena noticia es que ellos no te van a hacer nada. No va a suceder nada. Pero hay momentos donde por alguna razón pasan estas cosas. Dice, yo no te voy a decir por qué, no lo sé. Pero las veces que tus compañeros estuvieron aquí, me han externado lo mismo. Resulta que en esa carretera federal iba una familia. Esto ya tiene como unos años atrás. La persona, el padre, la persona que iba manejando, se dedicaba pues a cosas malas, a la maña. Y él iba huyendo del estado de Oaxaca para otro estado. Unos dicen que iba para Puebla, pero en ese trayecto lo interceptan. Él había dejado casa, había dejado todo, su casa con sus pertenencias, todo. Él huyó completamente sin nada, solamente con su esposa y su hijo. Iban transitando en esta carretera cuando 2 camionetas los alcanzan, cierran el paso y empezaron a prender contra ellos. Lo que le dice el gerente es, la esposa de este hombre llevaba un niño y en este intento de salvarse, ella sale del vehículo y corren hacia donde estaba la tienda, esta sucursal. Ellos alcanzaron a llegar aquí en la entrada, pero justamente antes de entrar a refugiarse, ya 2 hombres habían salido y también acabó con ellos. Ellos alcanzaron a llegar, la señora tocó la puerta, pero ya no pudo entrar porque ya habían disparado contra ellos. Ellos estuvieron aquí afuera. Aquí llegaron las personas, llegó la CEMEFO, llegó la policía. De aquí hicieron los levantamientos del cuerpo. Y lo que los compañeros manifestaban una y otra vez es esa silueta grande que se supone que es la mamá y la pequeña que era su hijo. Y en el vidrio ella dice, es que eso, dice, Silvia me dice, Paco, esto yo no lo sabía. No lo sabía y yo me estaba engañando, que fue mi mente lo que me hizo ver esto. No tiene sentido y ahora lo tiene el hecho de ver una mano grande y una mano pequeña, porque la mujer venía corriendo con su hijo para esconderse dentro de esta sucursal, pero desafortunadamente fueron privados de su vida también ellos. ¿Tú qué opinas? Está muy fuerte. Sí. Muy fuerte, y justo lo que dices es que mezcla el crimen con lo paranormal.
Justo ahorita que mencionabas lo de las manos, me recordó una historia en casa de mi abuela. Había cierto difunto, la verdad nunca supimos quién, pero a mí de chiquilla se me aparecían las manos justamente en la ventana. Y ahorita que mencionaste lo de las manos, se me vino el déjà vu de esa vez, de cuando yo de chiquita veía las manos justamente de esta persona que estaba en casa de mi abuela. Era una persona mayor ya grande, porque la mano justamente se veía con anillos y todo grande. Wow. Y siempre se me aparecía cuando nos estábamos bañando. ¡Qué miedo! Y no nada más se me aparecía a mí, o sea, también a mi hermana, a mis primas, y yo creo que muchos vimos esa mano. Y justo ahorita que lo mencionaste, me acordé y dije, eso de las manos, del Bao, o sea, se me vino a la memoria y es muy fuerte. Es que es una forma de cómo se manifiestan ese tipo de entidades. Es una forma que se repite mucho en varias historias. Y lo peor que a veces las personas son incrédulas. Sí. ¿No? Y dicen, no, yo no creo. Hasta que realmente lo viven en carne propia, es cuando dicen, wow. Y aún así buscan o tratan de buscarle alguna explicación, o tratamos de buscarle alguna explicación, como porque nos negamos al hecho de creerlo, ¿no? De, ay, no, es que no pudo haber sido eso. Es que es el miedo lo que hace que el miedo, justamente. Entonces, al final del día, lo termino creyendo. Así es. Pues la historia que te traigo yo, Paco, es justamente de una gasolinería, 24 horas. Esta gasolinería estaba a pie de carretera. Y esa historia es de un guardia de seguridad y un despachador, que eran los que atendían la gasolinería en ese tiempo. El guardia de seguridad, de nombre Martín. Sucede que un día, de la nada, antes de esto, pausa, él y el despachador se turnaban. Se turnaban para dormirse, para descansar un ratito, porque había un tiempo muerto, justamente. Cuando donde ya no hay nada, no hay clientes, no había carros, no había trailers, no había absolutamente nada. Y se turnaban pues para descansar. Sucede que es el descanso del despachador y él empieza a recargarse. Ve hacia enfrente y ve cómo viene una persona caminando. Es muy raro que alguien caminando a la hora de la madrugada, entonces se le queda viendo y se hace un poco más a un lado como para verlo de frente. Ya que se acerca, le dice, buenas noches. ¿Puedo pasar a su baño? Y le dice Martín, sí, claro, con mucho gusto, son 10 pesos porque cobraban el baño. Y le dice, ¿qué cree? Que no traigo dinero. Y se empieza a tocar las bolsas. Dice, es que mire, la verdad, yo trabajo en una obra acá atrás. Dice, y tengo el turno de la noche porque soy el que limpia. Adopté ese trabajo pues para ganar un dinerito extra. Entonces me quedo limpiando algunas áreas y hago tiempo para poderme ir caminando hasta el centro y tomarme autobús. Porque justamente son las horas que me tardo caminando en lo que amanece y pasa el autobús. Dice, pero no traigo nada de dinero y me urge entrar al baño. Pero no se preocupe, mañana que vuelva a pasar le paso lo del baño. Entonces Martín se le queda viendo, le ve el aspecto, jeans manchados, botas de trabajo, chaqueta de mezclilla. Dice, pues sí, viene de una obra. Ve la hora, dice, pero ya es muy tarde. Dice, bueno, pásale. Le pasa al baño, le abre, se sale y dice, muchas gracias, voy a continuar mi camino. ¿Era muy tarde? 3, 4 de la mañana. Oh, híjole, sí. Voy a continuar mi camino. Continúa su camino. En eso pasan, hasta ahí se queda ese día. Pasan 2, 3 días y vuelve. Pero en esta ocasión empieza a entablar un poquito más de plática con Martín. Y le dice, ¿cómo se llama? No, que Martín. Yo Memo, mucho gusto. Como le dije, trabajo en una obra aquí cerca. Sí, todos los días voy a estar pasando como esta hora. Es un gusto conocerlo porque pues así ya no veo todo desolado y tengo con quién platicar. Mucho gusto, Memo. Entonces hablaban conversación de 2, 3 minutos y él le decía, voy a continuar mi camino. Y se iba, o sea, era rápido. Así pasaron, dice Martín que pasaron aproximadamente 20 días, en que Memo pasaba diario, casi diario. Eran muy raros los días que no pasara. Entonces en este lapso de tiempo Martín se fue encariñando, fue tomando cierto aspecto con Memo.
porque le empezó a contar su vida. Sucede que Memo era de un ranchito, tenía esposa, 2 hijos, uno de ellos tenía leucemia. Y le contaba que él trabajaba únicamente para pues llenar de momentos a su hijo, porque le habían dicho que ella iba a fallecer. O sea, que ella no tenía solución. Claro. Entonces que él adoptó ese trabajo como para ayudar a su hijo un poquito más a que viviera la vida y disfrutara sus últimos momentos. Sucede que uno de los últimos días que Martín cuenta que pasó, llevaba 2 cuadros. Lleva 2 cuadros y le dice: Martín, te quiero regalar un cuadro. Y le dice: no, hombre, ¿cómo crees? Mejor véndelos. Véndelos para que ayudes pues a tu niño y todo. Yo no necesito un cuadro. No, mira, es que yo los hice. Te lo quiero regalar porque ya va a ser mi último día en la obra. Ya mañana es mi último día, entonces ya no voy a poder verte. Y si quiero que pues tengas algo por la amistad y por todo lo que me habías ayudado. Porque Martín le pedía a su mujer que le preparara lonches para darle a Memo. Claro. Porque le contó a su mujer quién era Memo y que se iba caminando. Prepárame un lonche para que se lo lleve caminando ahí comiendo. Entonces Memo estaba muy agradecido con él por eso. Sucede que le dice: ¿cuál cuadro quieres? Martín dice que el cuadro tenía una pintura de una casita pintada como con pintura negra y el fondo morado. Cuadro negro. Sucede que elige ese. Dice: pero déjame remunerártelo con algo, ¿no? O sea, siento gacho por lo de tu niño. Y le dice él, fíjate. Le dice: ok, pero no me des dinero. El día de mañana, que va a ser mi último día que paso, quiero que me traigas un lonche, comida, agua y un santito en el que tú más creas. Y Martín se saca de onda, ¿no? Y le dice: ¿cómo crees? ¿Por qué me pides esas cosas? No, dice, es que eso es lo que yo quiero. Por favor. Ok, Memo, claro que sí. Con mucho gusto mañana te lo traigo. Y ya. Ok, se despiden, se dan un abrazo. Dice Memo: voy a continuar mi camino. Y se sigue. Martín agarra el cuadro y lo mete a su área de trabajo donde pues él guardaba sus cosas. Amanece, llega el otro turno, llega el otro guardia de la mañana y él se mete un momento al baño. Cuando sale y se mete a buscar el cuadro, ya no estaba. Entonces empieza a hacer un desastre. No, que alguien me robó el cuadro, que no sé qué. Y empieza a hacer un desastre con todo el personal. Espera al administrador, porque son administraciones diferentes, los guardias y los despachadores. Espera al administrador y le dice: ¿sabes qué? Me robaron el cuadro. Empiezan a checar cámaras. No se ve que nadie saliera con el cuadro porque pues, como el administrador le dijo a Martín, si es un cuadro de este tamaño, pues se ve que lo van a sacar en alguna mochila o algo. Nada. Entonces le dice: mira, Martín, vete, al rato regresas, yo reviso las cámaras. ¿A quién se lo compraste? No, que se lo compré a mi amigo Memo. Y más allá de un valor de dinero, es sentimental. Claro. Porque es mi amigo y que es albañil y todo, ¿no? Y diciéndole Martín al administrador. Entonces sucede que se va, regresa y el administrador le habla. Le dice: Martín, quiero que te sientes. Te tengo que decir algo muy fuerte. ¿Qué pasó? Siéntate. Dice: ¿a quién le compraste el cuadro? Le repite: no, pues que a Memo, que un albañil, bla, bla, bla. Dice: es que Memo no existe, Martín. ¿Cómo crees que no existe? ¿Qué me estás diciendo? Y se puso loco, ¿no? Como que me estás tomando por tonto. Si te estoy diciendo, yo a Memo lo tuve aquí enfrente y supe quién era. No. Siéntate y ve la cámara. Ponen la hora, 4:32, a la hora que vio a Memo. No hay nadie. Se ve a Martín platicando con la nada, moviendo las manos. Se ve cómo agarra el cuadro, según el cuadro, o sea, pone las manos así, lo mete así. Se ve el abrazo. Se ve cómo lo abraza según, pero no hay nadie. Martín se quedó en shock. Se quedó en shock sin decir ninguna palabra. Entonces el administrador, mientras Martín estaba callado y en shock, y porque él era muy incrédulo en estos temas, él no creía en nada de fantasmas, nada de eso. Y verlo con sus propios ojos fue como: ¿qué me estás enseñando, no? No tuvo palabras
Y el administrador le dice, mira, te voy a contar una historia. Hace algunos meses, una señora y su hijo pasaban por aquí, por todos los establecimientos, los de enfrente, las gasolinerías, todos lados, preguntando por su esposo. Que si alguien había visto a su esposo y que llevaba días desaparecido. Lo que decía la señora es que él le habían dado trabajo en una obra cercana. Algo que mencionaba mucho Memo cuando veía a Martín, que él venía de una obra cercana. Donde estaba trabajando. Exactamente. Entonces le dice al administrador a Martín, yo creo, Martín, que el esposo de la señora que hace meses vino a buscar es Memo. Nunca nos dijo el nombre, la verdad, no lo recuerdo. Pero a lo que tú me cuentas es que tú viste a su esposo, a Memo. Dice, cuando ella pasaba a preguntarle a todas las gasolinerías y los establecimientos, nosotros, dice, no sé si sepas que cuando hacen obras muy grandes, esta obra era una plaza la que habían hecho. Cuando hacen obras muy grandes, por lo regular, el mito, la leyenda, o como quieras verlo, dicen que sacrifican a alguien. Entonces, todas esas leyendas, mitos y historias, pues los de ahí lo saben. Entonces, cuando la señora pasaba y preguntaba, entre todos decían, a ese cuate pues ya lo enterraron ahí en la obra. Uy, no. Ya no lo va a encontrar la señora. Entonces, el administrador le dice a Martín, ¿sabes qué? De seguro lo enterraron en la obra. Y es el esposo de la señora. Entonces él empieza como que a tratar de compaginar todo, dice, se queda callado, dice, pues sí, dame chance de salir. Le habla a su esposa llorando, es que Memo no existe y lo que acabo de ver, no, se estaba súper sorprendido. Su esposa trata de calmarlo y le dice, rézale, porque su esposa era como más espiritista, ¿no? Así como que más creyente. Y le dice, rézale, ayúdale en su camino, es un alma perdida. Entonces Martín se queda pensando y se acuerda de lo que le dijo del cuadro. Quiero comida, quiero agua y un santo en el que tú crees. Le puso una ofrenda, pidió permiso a su administrador y le puso una ofrenda ahí en su área de trabajo. Le puso una vela, le puso agua, comida y le puso a la Virgen del Carmen. Sacó unas palabras que su esposa también le dio y le empezó a rezar y empezó a llorar. Y mientras le rezaba y le lloraba, le decía, amigo Memo, espero que encuentres tu camino. Uy. Que ya estés con tu hijo y que veas la luz, que estés libre de donde hayas estado por mucho tiempo. Porque supongo que había vagado por mucho tiempo ese hombre. Uy, qué triste, no manches. Parece que nos pusimos de acuerdo porque mi siguiente historia es muy parecida a esto. Es que no inventes. Mira, yo muchas veces me he preguntado por qué estos espíritus, ellos eligen con quién se dejan ver. Y no es casualidad que una persona los vea, interactúe, hable con ellos, porque hay una razón, existe una razón. En el caso del señor Memo, vio que esta persona podía darle aquello que le ocupaba, que él necesitaba. Y eso que menciona de que las grandes construcciones siempre requieren grandes sacrificios, es cierto. Y esto hay muchos casos que lo comprueban. Sí, yo en su momento, cuando hablamos de relatos de albañiles, hay una persona que escapó a esto en una obra que está en el Estado de México hace muchos años. Él en aquel entonces tenía 22 años, estaba jovencito. Y rapidísimo, para que la gente busque este episodio, pues está muy interesante. Él menciona que lo reclutan de otro lugar con la promesa de buenos salarios, excelentes prestaciones. O sea, porque es la forma en cómo estas agencias los llevan de un lugar a otro para sacarlos de su casa, pero no los buscan, o sea, no buscan como empleados de ahí mismo, los traen de otros lugares, de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca y de zonas un poquito retiradas. O sea, ellos buscan un perfil que si el día de mañana algo sucede, la familia no pueda o se le dificulte mucho, ¿sabes? Encontrarlos. Entonces, este muchacho nos dice que él se fue y en esa ocasión él se encontraba en una parte alta, un segundo piso, y de pronto
arriba habían como otras 3, 4 personas, sintieron como de la nada les empezó a caer cemento. Había un aparato que les estaba echando cemento. Y la inercia que él tuvo antes fue saltó de ese segundo piso, se fracturó un tobillo, pero él se arrastró y pudo huir como pudo porque se dieron cuenta de que él había logrado escapar. Pero él sintió feo y el remordimiento de lo que él me comparte es: Paco, yo iba corriendo y escuchaba los gritos de los compañeros, de los Mike, como él le decía, hey Mike, ahí gritando porque no se podían zafar de toda la mezcla. No estuvo brutal eso. Y aparte también eso ocurrió mucho en el Mundial del 2022 en Qatar. La gente, y hay 6,500 casos, porque en ese caso lo hablamos en Sargarán Sustos para que se den una vuelta. Ahí ocurrió exactamente lo mismo. Agarraban personas de Pakistán, personas de países, pues digamos, con falta de desarrollo, sí. Con la promesa también de que mira, vas a estar con buenos salarios, buenas prestaciones, vas a enviar dinero. Personas de todos estos países que pues tenían estos problemas económicos, esta necesidad, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando ellos llegan, pues ¿qué crees? Fue una esclavitud y un montón de gente murió en la obra. Estas grandes construcciones, estos grandes estadios que se hicieron para el Mundial, aquel Mundial del 2022, se construyó sobre West. 6,500 casos reportados de familias que buscaban a su familiar. Era un esposo, era un papá. ¿Y qué decía la agencia? Su esposo ni siquiera vino a trabajar. ¿Cómo compruebas, no, de que sí estuvo ahí? ¿Cómo lo compruebas? Este mito, más que ser mito, es realidad. Y digo, no es que todos lo hagan. También allá voy. Quiero dejar en claro eso. Sí. Va de persona a persona. O sea, yo sé y yo trabajo con un arquitecto y súper bien. Uh-huh, casi de que, a ver, ¿cuántos vinieron hoy? ¿Por qué faltó uno? ¿Por qué me falta uno? Sí. Entonces, luego yo bromeo con él. Saludos al Arqui, que ahí está el Víctor, un saludos. Porque luego yo bromeo con él de estos temas, ¿no? Pero sí es un tema que otras personas sí se lo toman muy, muy personal y lo hacen realmente. Sí. Qué feo. Amiga, yo te quiero contar esta segunda historia que está buenísima. De hecho, te confieso que esa historia no la voy a contar aquí. Ok. Por lo mismo que es muy fuerte, ¿va? Justo como yo te estaba comentando, amiga, esta historia que yo preparé es muy similar en algunos puntos. Y es que hay no uno, hay cientos, miles de casos donde personas normales convivieron con muertos. Y esto jamás va a dejar de interesarme, porque mientras tú ves a una persona hablando sola, esa persona realmente sí está hablando con alguien. Esto me lo comparte una mujer de nombre Irma y nos dice que esto ocurre en el año 2021, igual en un Oxxo que está en una carretera en el estado de Veracruz. Esta historia la titulamos La mujer de la carretera, un título un poquito cliché, porque ya nos anticipamos a qué va, pero esta historia se desenlaza de una manera igualmente fuerte. Ella nos dice que trabajaba igual en el turno de noche en el Oxxo, y en esa noche no estaba sola, estaba con otro compañero de nombre Rubén, estaban los dos a cargo. Ella nos dice que muchos no quieren el turno de la noche, pero ella dice que es de los más chidos, de los más, incluso donde se trabaja a gusto. En el día pues entra mucha gente, es un caos. En la noche tú puedes avanzar, haces inventario, puedes hacer todo lo que corresponde a tu trabajo sin que te estén interrumpiendo. Y sobre todo, me lo dice Irma, me lo vuelve a confirmar, igual que la historia pasada. Cuando son dos personas, tienes el chance de que, bueno, tú me cubres, yo me duermo 1 hora y después de 1 hora yo te cubro 1 hora y así nos alivianamos. Dice Irma que siempre hicieron eso. Igual cerca de su sucursal había una gasolinera y en ese lugar solamente paraban camiones, trailers, algunas veces estos autobuses que iban de un lugar a otro y se bajaban las personas para ir al baño. Entonces no había tanto trabajo esa noche, pero pasó algo muy, muy bizarro. Nos dice Irma que estando con Rubén, juntamente, no era tarde, de hecho eran cerca de las 11 de la noche. No es como estas historias que ocurrió a las 3:33, no, eran las 11:15 de la noche.
Todavía dice, estaban atendiendo ahí a unas pocas personas que se bajaron a comprar unos cafés. En aquel entonces, dice, todavía se vendían en algunas zonas estos vikingos, estos hot dogs. Y dice, ya la gente se acababa de ir y ya estábamos completamente solos. De pronto empezamos a escuchar gritos, pero así gritos feos de una mujer. Nosotros nos volteamos a ver hacia la entrada y era una mujer que venía corriendo. Para este punto ya había empezado a llover. Ella dice que la mujer venía corriendo, pero así, brutalmente mal, en shock. La mujer entra a la tienda, entra de golpe, se cae, entra mal. Y Irma dice que la observa una mujer de unos 35 años, más o menos. Era una mujer joven, muy bonita, que tenía un short de mezclilla, tenía una playera blanca y usaba unos tenis de una marca peculiar de una palomita. La mujer presentaba golpes en la cara, tenía marcas como de en esa parte de la boca. Su camisa, su playera, perdón, estaba como rasgada, estaba sucia. Y la mujer venía en un completo shock. No podía hablar. Tan mal estaba, nos dice Irma, que ella ni siquiera podía hablar bien porque la respiración estaba muy agitada. Pero repetía, ayúdame porque me quiere matar. ¿Pero qué pasa? Dice que en ese momento Rubén va y cierra ahí las puertas del Oxxo, cierra todo para que nadie entre. La mujer la mueven directamente atrás del mostrador y le dice, mujer, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y la mujer llorando, igual muy alterada, es que me quiere matar. ¿Pero quién te quiere matar? Y ahí es donde pues relata algo. Menciona que su esposo ya la había intentado matar antes, pero que esa vez el tipo estaba, que ya la había amenazado que ella lo iba a hacer. Menciona que justamente iban pasando por la carretera, venían de una fiesta donde habían estado. El tipo, su pareja, resulta que era un celoso de primera. Una persona súper celosa de que, no sé, incluso no era necesario que él viera algo, pero él imaginaba cosas y automáticamente actuaba de una manera animal, inhumana. Y su forma de imponerse de él y decir, respétame, aunque la mujer no le estuviera faltando el respeto, era una completa bestia. Y menciona que su esposo estaban en una convivencia y a él le pareció ver que ella estaba coqueteando con alguien. El caso es que la tomó de brazo, la metió a su camioneta, ya se iban, pero en la camioneta la empezó. Y ella pues mal porque le dijo, ahora sí, hoy te me vas. Y el tipo empezó a golpear brutalmente dentro de la camioneta. Ella traía muestras de putazos en la cara, algo muy feo. Aquí pasó algo y el que se dio cuenta no fue Irma, fue Rubén. Rubén, haz de cuenta que estaba parado en la entrada cuidando de que nadie llegara. Mientras ellos hablaban a la policía, le estaban diciendo que la policía llegara, todo estaba súper tenso. Pero cuando Rubén se acerca a esta mujer y como estaba escondida, él estaba del otro lado del mostrador, se dio cuenta de algo. Dice que lo que le dijo después a Irma fue que esta mujer tenía una herida muy grande en la cabeza, exactamente en la parte de la nuca, pero al grado de que él logró ver que había una abertura donde se veía o se lograba ver más fálica. Entonces eso a él lo alertó porque no solamente ocupamos la policía, ocupamos una ambulancia, porque esta mujer no sabemos qué tan mal esté. Entonces hablan a las autoridades, también marcan una ambulancia. Y la mujer en completo shock no dejaba de llorar y dice que cada vez que llegaban o se acercaban vehículos, la mujer se escondía, tenía muchísimo miedo. Entonces entre Rubén intentaron calmarla. O sea, todo esto ocurrió en una sucursal a las 11 y tanto de la noche y menciona que después la policía llegó como a los 20 minutos, pero antes de que llegaran la policía y la ambulancia, llegó una camioneta. Dice justamente que una persona se baja y empieza como a caminar rumbo a la puerta. Era una persona, un hombre de barba, usaba un sombrero, tenía botas, y llegó ahí y cuando esta mujer lo ve, se desquició. La mujer supo que era él
Incluso ni siquiera pudo guardar silencio. Ella lo que hizo por el shock que tenía fue gritar de terror. Entonces el tipo supo que la mujer estaba ahí. Y el tipo empezó a golpear la puerta pidiendo entrar. Pero Rubén estaba al otro lado, el empleado, el amigo, el compañero, mejor dicho, de Irma. Estaba ahí. Le dijo, vete de aquí, ya viene la policía. Déjala en paz. Pero había un alboroto porque los dos le estaban gritando a este hombre que quería entrar. En eso, nos dice Irma, los empleados de la gasolinera corrieron. Empezaron a correr hacia donde estábamos nosotros. Para este punto estaba un aguacero. Y llegan a todos así también sorprendidos de qué está pasando aquí. Y dice, en un ratito que nosotros volteamos, dijimos, es que ¿dónde se fue? ¿De qué hablan? Es que estaba aquí un tipo golpeando la puerta. Y los empleados de la gasolina, ¿de qué hablan? Ustedes tienen rato que están gritando y no hay nadie aquí. Pensamos que algo les había pasado. Y cuando buscan a aquella mujer que estaba en el piso llorando, no había nada. Llega la policía, llega la ambulancia. Ellos dan su testimonio, dan su versión. Pregunta a la policía justamente a los empleados de la gasolinera. Ellos dicen, nosotros no vimos a nadie. Dice, nos ganamos un acta administrativa. Porque ellos, aparte de que no nos creyeron, o sea, lo tomaron como, oye, hay emergencias que están ocurriendo y tú estás bromeando. Dice, yo me hice responsable, yo les dije que no, soy una mujer seria, soy una madre de familia. Dice, un policía como que sí intentó creerme, o sea, como que sí me la compró, vamos a llamarla así. Pero el otro dijo, no es cierto, esto no es cierto, no es posible. ¿Cómo es posible que vayan a estar peleando con una persona y que resulte que no esté? Pasó. E incluso ahí tuvieron una llamada de atención, dice, por parte de su gerente. ¿Qué sucede después? Y es que esto sí tiene una explicación, amiga. Pasan 4 meses. 4 meses. Irma iba llegando a su trabajo y ve a sus compañeros afuera porque había una zona acordonada que llegó hasta esta tienda, hasta esta sucursal. Y ella se pregunta, pues, ¿qué está pasando? Ve autoridades, ve personas, ve el gobierno, ¿qué está sucediendo? Y los compañeros del otro turno que iban de salida les dijo, es que no podemos pasar por toda esta área está acordonada porque están haciendo investigaciones. Pues, ¿qué sucedió? Resulta que una persona da como la información de que a unos metros a la parte de atrás de esta tienda, a un lado de la carretera, habían encontrado una. Y cuando las autoridades van y escarban, sacan ropa, sacan unos tenis con las características que tenía aquella mujer, una blusa color blanco y un short de mezclilla. Cuando Rubén e Irma pues conocen esta situación, ellos no lo podían creer. Irma nos confiesa que ella empezó a llorar. O sea, ella sintió esta necesidad de sacar esto porque ella dijo, ya lo entendí. Pero sobre todo, ¿qué pasó con el tipo que la asesinó? ¿Está muerto? ¿Está vivo? Porque también lo vimos a él. Y al igual que con lo que sucedió con el caso de Memo, entre Irma, Rubén y los empleados de ese Oxxo, detrás de esta sucursal hay una vela, hay una fotografía que lograron descargar de su Facebook de esta mujer y un vaso de agua. Y todo el tiempo es como una regla del trabajo: llegar, si no hay agua, poner más agua, y si ya no está la vela, poner otra. Es parte de su día a día en su trabajo. Y es algo muy feo. Incluso esta noticia, si la buscan, la pueden llegar a encontrar. Hay una nota que habla de esto, de estos restos que fueron encontrados en este lugar. ¿Qué opinas? Pues justamente que como pasa con lo de Memo, siento que los espíritus se dejan ver, justamente lo que tú mencionabas hace rato, con ciertas personas. Y todo tiene un porqué. Entonces,
es muy fuerte que hayan buscado justamente esta alma, haya buscado a esta persona para que pues le abriera ese camino, le pusiera esa ofrenda. Claro. Para tal vez ella poder descansar. Yo te dije que se parecía mucho a esa historia, sí. Y si la gente... yo no me lo van a creer, pero yo no conocía lo que tú me ibas a hablar. No. Ni tú conocías mis historias. O sea, conocemos el tema, pero sí. No. De hecho, sí, conocemos el tema, pero no conocemos nuestras historias. No es como que nos las contemos antes. Claro. Nos pongamos de acuerdo, no. No, nada. Entonces se me hace curioso ese tipo de manifestación. Y justo ahorita traigo otra historia que también es muy parecida y de verdad no nos pusimos de acuerdo. No, para nada. Para nada. Esa historia es en una farmacia. Antes yo vivía en Ecatepec, Jardines de Morelos, por allá. Donde yo vivía, a unas cuantas calles había... Bueno, no unas cuantas calles, a unas cuantas casas había una farmacia. Esa farmacia era 24 horas, era la única de la zona, y la atendía una pareja joven. Tenían 2 niños. De hecho, estos 2 niños eran amigos de mis hijos. Ok. Iban a la misma escuela. Uy. Éramos prácticamente vecinas. La mujer, de aspecto rudo, dominante, se veía como que dominaba la relación. El hombre, lentes, sumiso, aspecto más calmado. A primera vista tú pensabas que la mujer era la mala, ¿no? Porque tenía ese aspecto malo. Sí. Y el hombre siempre cabizbajo con sus niños cuidándolo. Sucede que pues se turnaban para cuidar la farmacia. Y un día tocan a mi puerta. Eran policías. Estaban buscando a una mujer desaparecida. Esa mujer era mi vecina, la de la farmacia. Entonces pues yo me saqué de onda, dije, ¿cómo que desaparecida? Pasan los días y empiezan a circular obviamente la historia de lo que había pasado. A los pocos días a ella la encuentran y empieza a circular toda la historia. Sucede que el marido planea irse con los niños a un estado, a un pueblito de donde él era. Él ya sospechaba que su mujer lo engañaba. ¿Okay? Se lleva a los niños y se van al pueblito de donde él, se los lleva con su familia y la mujer se queda en la farmacia atendiéndola pues 24/7. Él no iba a regresar ese fin de semana porque se fue con los niños. A la mujer se le ocurre, omito nombres porque puede ser problemas legales o etcétera, claro. Porque no sé si esta nota haya aparecido en noticias, pero por sí, porque hay muchas cosas que no se cuentan tal cual. Entonces, sucede que él se va. Ella invita al amante a la farmacia. Y muy confiada de que el esposo y los niños se habían ido, pues se quedan en la farmacia. Como amante y mujer, etcétera. Pasa lo que tenga que pasar. Pero justamente le cae de sorpresa el marido. Aquel hombre que se veía sumiso. Exactamente. Aquel hombre llega y le encuentra justamente con el amante. En ese momento el amante huye, la deja sola y en una cápsula de ira, yo creo, al tipo amable, contento y alegre, le empieza a apretar del cuello y le quita la vida. Ya muerta, dicen que la intentó cortar en partes, pero no pudo. Uy. Entonces le llama al hermano. Le llama al hermano y le dice, ¿sabes qué? Ayúdame. Sucede que la sube en el carro y la van a abandonar a una carretera de por ahí cerca. Regresa el tipo y empieza a limpiar la farmacia. Se regresa con los hijos y es cuando tocan a mi puerta, a los 2 días. Porque la familia de la joven la estaba buscando. Tocan a mi puerta, pues yo no sabía nada porque casi no salía.
Es ahí cuando empiezan a correr las historias. Pasa exactamente una semana y encuentran el cuerpo con intento de que le intentar sus proximidades y pues con las marcas en el cuerpo. La identifican, pasa toda la noticia, empiezan a cordonar la farmacia, pero durante esos días en la farmacia se escuchaba ruidos, como si todavía la estuvieran atendiendo. Por eso es que yo no sospeché que ella estuviera desaparecida, porque se escuchaba que abrían y cerraban la reja, la cortina, y se escuchaba absolutamente todo. Entonces él regresa como si nada con sus hijos y empieza a hacer como que busca a la mujer. O sea, se hizo como el sorprendido. Ajá, como el sorprendido, como que es que no me contestaba. Después ya lo citan en la fiscalía y le dicen, ¿sabes qué? Ven a reconocer el cuerpo, va a reconocer el cuerpo. Y sucede que era su esposa, el sorprendido, con la cabeza cabizbaja, como si nada hubiera pasado. Con esa apariencia inocente. Exactamente, con esa apariencia como de si no hubiera hecho nada. Se va otra vez, se regresa al pueblo, y en la farmacia, todas las noches, Paco, se escuchaba que ponían música. A cierta hora, a veces era a la 1 de la mañana, a veces a las 2, pero se escuchaba música. Y era una canción en sí de un artista, de Ana Gabriel. Y se escuchaba justamente en la noche que ponían esa canción. Entonces dedujimos que como a la muchacha le gustaba mucho esa canción, por eso se escuchaba en la farmacia. Ok. O sea, dedujimos que fue tanto como que se quería hacer presente. Entonces los vecinos empezaron a ir a poner veladoras y empezaron a ir a poner cositas en la farmacia, porque no era solamente que yo lo escuchara, era que todo el grupito ahí de los vecinos lo escuchaban. O sea, escuchaban literal, ponían la música en la farmacia. Entonces resulta que pasa 1 mes, 2 meses de investigación y es cuando capturan al esposo y de cómplice al hermano, que fue el que va a tirar por unas cámaras de seguridad, se vio. Los niños, cuando los volvieron a ver mis hijos, porque todavía terminaron unos días de clases, mi hijo se acerca y me dice, mamá, los niños de acá al lado, los vecinos, me dijeron, mi papá mató. Uy, no. Mi papá mató a mi mamá y el fantasma de mi mamá está en la farmacia. Yo supongo que ellos lo veían. Ellos la ven. ¿Qué edad tenían los niños? Uno iba en 5º y el otro iba en 3º. Estaban pequeños. Pequeñitos. Qué horrible. Estos niños saben información. No sé, quiero pensar que ellos no vieron nada, porque te imaginas qué traumatizante, qué manera de arruinar la vida a un pequeño, el ver como un animal, una bestia, acaba con la vida de su propia madre, ¿te imaginas? Justo. Y pues esa farmacia al final terminó cerrada y ya no se ha podido traspasar, sigue cerrada. Obviamente con la propaganda y todo, pero yo creo ya vacía. Y ahí hay cruces y de repente veladoras y todo de esta muchacha. Qué fuerte, amiga, no manches. No, es que no cabe duda que las historias más fuertes son las historias que tienen que ver con el hombre. El hombre es el verdadero demonio, y sobre todo me llama la atención mucho tu historia. Esta apariencia que yo lo he hablado con grafólogos, con embalsamadores, con personas que trabajaron o trabajan en la CEMEFO, en la policía. Y está este patrón, y la maestra Vilma, que le mando un saludo, y junto con el doctor Olivares llegan a una palabra que 100% tiene razón, y son los camaleones. Precisamente. ¿Por qué? Porque toman este perfil inocente, bonachón, no mata ni una mosca, no quiebra ni un plato, y resulta que son personas que se desquician. Muy perturbadas. Tal cual. Entonces, qué miedo. Cuídense mucho, porque recuerdo que en ese podcast me decía la maestra Vilma, es que los camaleones a veces están en tu círculo familiar, a veces están en tu círculo de amigos, a veces puede ser un compañero de trabajo. Tú no lo sabes. Sí. De hecho, creo que en estadísticas justamente son más personas las que cometen un crimen que son
del ciclo, Sí. del núcleo familiar. Así es. Abuelos, tíos, papás. Híjole, qué fuerte. Sí. Cuiden mucho a sus niños, por favor. Cuiden mucho a sus niños. Mucho ustedes, mujeres. También. Yo voy a cerrar contando una historia que es un poquito corta, pero es igual algo muy fuerte. Esto ocurre en un Oxxo, amiga, que está en Chiapas. Nos las comparte una persona que nos dice: Paco, por favor, no digas mi nombre porque sigo trabajando aquí, entonces no quiero que me vayan a despedir. Entonces solamente dije: está cerca de una carretera de Chiapas y hay un montón, entonces vete a saber cuál es. Ella nos dice que era una noche tranquila. De hecho, estaban las dos trabajando, estaban haciendo inventario y tenía música. Ellas no le tenían miedo al tema paranormal. Dice: sí, nos había tocado que había momentos donde ves siluetas o escuchas algo, pero su mentalidad de ellas es: si tú te enfocas en eso, te va a afectar. Su frase de ella es: si la mandas así a chingar a, ya sabes qué, con groserías, no te pasa nada. Entonces dice: nosotros poníamos música, estaban cante. O sea, la vibra de ese lugar estaba súper bien. Pero ahí no pasan, ahí en esta historia no ocurre un tema de fantasmas, ocurre otra cosa todavía más fuerte. Como lo dije, eran entre 10 y 11 de la noche. Ellas dice que a las 11 exactamente cierran la puerta ya para que nadie entre. Entonces ellas atienden igual por la ventanita de la entrada y despachan, ahí cobran, ahí pasan la mercancía. Ella dice que llega un vehículo y se estaciona en esos cajones que están enfrente. Y ella dijo: no, pues vienen clientes a esta hora, y sobre todo porque era viernes, siempre vienen por cerveza, por alcohol, ya se las saben, cigarros y cositas así. Dice que estaban esperando que bajara el cliente, no bajaba, pasan los minutos, nadie se baja, y ellas estaban pues sacadas de onda. Sobre todo la chica que me manda la historia me dice: volteo hacia afuera y me doy cuenta de que dentro del vehículo, era un sedán, habían como 5 personas, pero se veía que estaban como peleando. De hecho, se lograba escuchar, si prestabas atención, a pesar de que tenían los vidrios arriba, se escucha cómo se filtra un poquito la voz de las personas, y se veía que había mucho como alboroto dentro de la unidad. Entonces ella dice: oye, a su compañera, fíjate que creo que están discutiendo mucho allá, o sea, clientes a lo mejor vienen borrachos, no sé, pero se veía mucho alboroto dentro del carro. Se baja un hombre de aproximadamente unos 50 y tantos años, casi 60 probablemente, un señor. Se baja y pregunta que si vendían alcohol. Ella pues dijo: pues sí, tenemos de este lado tenemos las botellas de licor. Dijo: no, alcohol etílico. Ah, ok. Y dice que hay un momento donde ese señor como que se baja un poco se baja el cierre de su chamarra y se da cuenta de que no era cualquier persona, era un sacerdote. Entonces, mientras están ellas despachando, se abre una puerta del vehículo y una mujer grita: padre, otra vez está pasando. En eso, ellas y el sacerdote voltean hacia el carro y dice que ven a un niño de unos 8 años que lo tenían sentado en los asientos de atrás, pero que eran como una persona de lado, una de uno y otro de otro, donde lo estaban sujetando, y el niño estaba pues forcejeando con ellos. En eso, el niño se logra salir del vehículo. Ven a un niño extremadamente delgadito, flaquito en los huesitos, pero actuaba como si fuera un perro con rabia. Es la frase que ocupan estas personas. El sacerdote toma el alcohol rápido, deja un billete, ni siquiera le interesa el cambio, se sale rápido, pero el niño sale disparado corriendo hacia la gasolinera. Dice que la familia empieza a gritar: agárrenlo. Y hay un compañero de ellas que se conoce por el lugar donde trabajan, intenta agarrar al niño, taparle el paso, y el niño, con una facilidad, aún con su tamaño, su fuerza, su complexión, lo lastimó, lo quitó, o sea, lo empujó con una fuerza imposible. Todos en shock, nadie se le quería acercar. El niño genuinamente mostraba signos de una agresividad
extrema, una fuerza muy notoria de los empleados. Ninguno se quiso meter. De hecho, el compañero que estaba en el piso que había tirado le estaba sangrando demasiado la nariz. El sacerdote empezó a gritarle unas cosas. Y todo esto como de película, los empleados viendo y las personas del Oxxo mirando todo, las mujeres y las personas del auto gritando también afuera, un caos. De pronto logran agarrar al niño, lo hizo este hombre, el sacerdote, menciona que lo toma del cuello, le puso como que en su mano llevaba algo, que lo puso sobre su nuca y al mismo tiempo le iba sujetando del cuello y lo suben al vehículo y se van. Las personas de la tienda del Oxxo se quedaron así como de ¿qué demonios acabamos de ver? ¿Qué acaba de ocurrir? La persona de la gasolinera seguía sangrando. Ya le estaban dando los primeros auxilios. La gente no entendía qué acababan de ver, qué era ese niño, por qué estaba así. Y cuando regresan del chisme, porque ellas se quedaron mirando todo así en la entrada, se dan cuenta que este hombre, este sacerdote, dejó sobre el mostrador algo que traía en sus manos y que al día de hoy siguen conservando por si regresa. Un librito de pasta negra, pequeñito. Cuando lo abren, eran puras oraciones ocupadas en el ritual romano católico del exorcismo. Wow. Este niño, por lo que mostró, por la persona y por el libro que este sacerdote olvidó ahí, claramente mostraba que era un niño bajo influencia demoníaca que estaba o iba a ser sometido a un ritual de liberación o en su caso un exorcismo. Ellas cuando ven esto les da hasta miedo agarrar el libro porque sí lo llegaron a ojear. Hay oraciones que no, y es lo que me dice, ya hay oraciones, Paco, dice yo soy católica, hay oraciones que no están o que no son conocidas, no forman parte de la Biblia, no es el típico Salmo 91, no. Son incluso, viene como a modo de instructivo. Okay. Son cánticos tipo salmos, pero no pertenecen a ningún salmo y todo es en base a invocar la fuerza de Dios. Ellas es lo poco que lograron determinar o entender de ojear esto, les dio mucho miedo. Dice, al día de hoy ese librito sigue en la oficina del gerente, por si llega este hombre se lo vamos a dar, pero pues ya no creo que llegue. El problema es que nadie lo quiere botar a la basura, o sea, como que les da miedo, ¿sabes? El botarlo. Sí, yo ahí les respondí, oigan, no sea malita, si nadie lo quiere, yo sí. Por favor, me encantaría tenerlo. Digo, ya nadie regresó por él. Aquí en este espacio. Me hace falta quienes. Y es que sobre todo no para estudiar, porque esos libros, y quiero hacer un énfasis, y los sacerdotes exorcistas lo saben, son oraciones que son distintas a las conocidas. Y son oraciones que con el simple hecho de ser recitadas de la persona correcta, si en este momento, y voy a poner un ejemplo, está un sacerdote preparado y recita estas palabras, si alguien de los que estamos aquí tiene influencia demoníaca, en ese momento se empieza a manifestar, pero así, de volada, porque es una forma en cómo se provoca el demonio. Y son oraciones que en su momento un sacerdote exorcista me dejó tomar una fotografía de una de estas oraciones y la publiqué. ¿En dónde lo publiqué? Fue en un en vivo demasiado ya viejo. Uh-huh. El día que estuve yo en una iglesia donde un sacerdote hacía exorcismo. Pero sí me dijo así como de, mira, esta nada más porque esta oración va a ayudar a la gente. Así nada más. No es exorcismo, es como para... Ay, ¿cómo lo puedo explicar en palabras sencillas? Como para quitarte malas vibras. ¿Purificar? Para purificarte, como un tipo de limpia. Pero es una oración que se tiene que hacer estando bajo ayuno, bajo oración, y te purificas. Yo publiqué esta oración en un en vivo. Muchos lo van a recordar, porque mucha gente me escribió, me dijo, Paco, yo le tomé screenshot a esto y no manches, terminé llorándote. Y es una oración sencilla. Por eso cuando esta mujer me dijo, es que venían oraciones, dije no, y entendí lo que ese sacerdote me dijo, no puedes poner las otras, no. Porque si lo recita alguien que no está preparado, lo que va a suceder es que lo que sea que esté ahí, o si esta persona misma tiene algo, se hace un caos. Entonces son oraciones muy delicadas. Pues dile que te lo pase para que lo tengas por aquí. Ya le dije que si no llega, que si
No, ahí si le estorba, yo me apunto. Si te estorba, yo me apunto. Yo me apunto, ahí yo pago el envío, pago todo. Sí, oye, no, está tremendo eso. La verdad es que yo sí le tengo mucho respeto a eso del exorcismo y todo. No, son temas muy densos. Son temas muy, 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 la verdad, muy... que te ponen la piel de punta. Uy, no. Sí, amiga, adelante. Fíjate que mi última historia, antes de iniciarla, te voy a hacer una pregunta. ¿Ok? ¿Tú crees que un ente, un espíritu, yo creo que sí, pueda maldecir o enfermar a una persona? Sí. Obvio. Sí, los paleros lo saben. Okay. Claro. Esa historia tiene que ver con eso. Okay. Justamente en un Oxxo. Ok. De una amiguita. Que le voy a cambiar el nombre porque por temas legales del Oxxo, esto se quedó bajo el agua. ¿Ok? Ella trabajaba en un Oxxo de la Ciudad de México que está cercano a un panteón. Ella estaba en el turno de la noche con un compañero, pero se estaban justamente turnando, ¿no? Uno se metía a la bodega y otro así. Ella estaba dentro de bodega porque estaban terminando justamente el inventario. Y se turnaban. Entonces sucede que como a las 2 de la mañana sale ella del inventario y se mete el otro muchacho. Entonces Diana dice que no había atendido a absolutamente nadie porque ella estuvo en bodega casi todo el día. Y pues ese día justamente por el inventario pues les tocó un turno extenso. Sucede que se acerca una señora a la ventanilla. Ya cuando es de noche ya ves que atienden por la ventanita. Se acerca una señora. Dice que su aspecto le llamó mucho la atención, que tenía 2 collares como de piedras, pero parecían como ojos. ¿Ok? Traía como una chamarra con capucha y así como que tapadita de la cara. Toca la ventana, ella la abre y le pide unas galletas, unos pañales y una leche. Ella le dice, sí, claro. Ya ves que cuando agarran los productos, cuando vas al Oxxo de noche, primero pasan los productos, te dicen cuánto es y ya les das el dinero y ya después te entregan el producto. Sucede que Diana le dice, no, pues agarra todo y le dice a la señora, también una pachita. Las pachitas son unas cosas de alcohol pequeñas, de cualquier alcohol. Y le dice ella, ¿pero de cuál tengo estas? No, pues ¿qué tal? Todavía le señala, dice que le señala cuál. Le cobra la pachita y le dice, no, son 200 y tantos. Cuando le va a pagar, dice Diana que le entrega unos billetes hechos bolas, como muy maltratados. En ese entonces todavía no salían los billetes plastificados de 100. Eran como más de papel. Y dice que eran billetes de 100, pero que estaban como hechos bolas y que estaban mojados. Pero la señora no tenía una apariencia mojada. O sea, la señora estaba seca, las manos secas y todo. Pero los billetes estaban mojados. Entonces, cuando Diana era una persona de una personalidad, era de esas niñas que hacían bullying, muy llevada, muy burlona, muy mala onda. Cuando le da los billetes, hace su cara como de, no, así como que, oye, esta señora me dio estos billetes. Entonces los empieza a desenvolver y como estaban muy maltratados, como que le dio así como que algo y le dijo, no señora, no le puedo aceptar estos billetes. Están muy maltratados, pero en tono payaso. Entonces la señora le dice, ay, mijita, pero es que son los únicos que traigo. Dice, no, pero es que mire, ¿cómo los traigo así mojados? No los puedo recibir porque a mí me los van a cobrar. Entonces se puso pues muy, muy, muy payasa. Y la señora le rogaba, es que es lo único que traigo, por favor, necesito la leche. Si quieres nada más, véndeme la leche. No puedo, señora. Y le cierra. Se da la vuelta. Le regresó obviamente los billetes. Le cierra la ventanita y se da la vuelta y se mete a la caja. Dice ella que volteó todavía así como que a ver la puerta y la señora todavía se quedó ahí parada como viendo los billetes hacia abajo como un minuto. Diana dice que dijo, ay, esa señora de qué se salió, porque justamente su apariencia, ¿no? Y como Diana era muy así, muy pesada, así muy grotesca en su forma de hablar, le dijo varias cosas. Dijo, ay, que se vaya. O ahorita que venga mi amigo y que a lo mejor la atienda, ¿no? Y así, ¿no? Ella diciendo cosas.
Sucede que pasa como unos 30 minutos y le empieza a dar comezón en la mano. Dice que de la nada le empezaron a salir ampollas en las manos y que tenía sus manos rojas y que se empezó a rascar, que en eso le empieza a dar temperatura y le empezó a doler la garganta, la sentía rasposa, entonces empezaba a toser y se rascaba. Y ahora ya me estoy enfermando. Entonces le dice a su compañero, ¿sabes qué? Mete tú porque yo me estoy enfermando y yo me voy atrás a descansar en lo que amanece. Amanece y pues amaneció peor. Amanece de todas las manos así, pero de plano le ardían mucho, con ámpulas, y tosiendo y con temperatura. Llega el supervisor y le dice, ¿sabes qué? Vete a checar. Va a checarse al doctor y le dice el doctor que tiene un virus en las manos que normalmente le da a niños. Ah, ya sé cuál es. Es un virus muy conocido. Creo que le dicen el virus de mano-pie, algo así. Mano-pie-boca. Algo así. Sí. Pero que por lo regular le da a los niños, que casi no le da a los adultos. Sucede que ella le dice, no, pero es que ¿cómo puede ser si yo no tengo niños, yo no nada, ¿no? Y le dice, a lo mejor tuviste contacto con alguna persona que traía el virus y te lo contagió. Así se contagia normalmente. Sí. No, pues que te tienes que ir a reposo, bla, bla, bla. Le dan reposo. Entonces ella regresa al Oxxo y le platica al administrador y a su compañero. Y le dice ella, fue la señora. Los billetes. Los billetes que me dio, yo la toqué y le di sus billetes y estaban mojados. Ella fue la que traía el virus. Y les dice a ellos, vean las cámaras, le dice al administrador, ve las cámaras para que cuando vuelva a venir no la atiendan. Porque tiene el virus y a ustedes también se los va a pegar. El administrador ve las cámaras. No había nadie. No había nadie. Se ve como ella la atiende, abre la de esta, de que se tira la mano, pero no había nada. No había una persona. No había una persona. Okay. Diana era incrédula. Diana era igual. Cerrada, o sea, te digo, muy grotesca. Entonces Diana me dice, Janet, no hay cómo explicarlo. Y ya, o sea, cuando ella me contó la historia me dijo, jamás en la vida se la voy a volver a contar a nadie más. Porque a partir de ahí le pasaron muchas cosas. Se empezó a enfermar, le robaron su moto, su mamá falleció, después falleció creo un primo o algo así. O sea, le pasaron cosas terribles. Llegó un momento donde ella estaba tan desesperada que me dice, Janet, tengo que ir con un espiritista, un santero, algo, que alguien me revise, porque eso no es normal. Bueno, ya el virus obviamente se le quitó después de unos días, ¿no? Con medicamento y todo. Pero a partir de ahí le pasaron un montón de cosas. Sucede que va con un espiritista y el espiritista le dice que tenía que hacer una obra al panteón cercano que estaba en el Oxxo. Que porque la señora era un alma de ese panteón. Y la espiritista no sabía ni nada. O sea, ella fue nada más a consultarse y le dijo eso. Dice, ¿hay un panteón cerca de tu trabajo? No, que sí. Tienes que ir a hacer una ofrenda y pedirle perdón a la señora porque no la ayudaste. No le dio lo que quería. No le dio lo que quería y que la había, pues sí, la había maldecido. Entonces sucede que ella fue la primera vez, le lleva rosas. Obviamente no sabía que tumba ni nada. Ella cuenta que la dejó pues como tal afuera del panteón. Y no funcionó, le siguieron pasando cosas. Ya hasta la segunda vuelve a ir, en compañía con su mamá, van de nuevo y le reza, le pide casi llorando de rodillas que la perdone. A raíz de ahí dice ella que sí disminuyó un poco lo que le pasó, pero aún así cada vez que pasa por el panteón pide disculpas. Que nunca, o sea, que ella se acuerda mucho del aspecto de la señora. Que incluso en una ocasión de día entró con su mamá a buscar la tumba como a ver si coincidía con algo, o sea, había una foto o algo, pero que no sabe de dónde es la señora. Pero que ella está muy segura que fue ella la que le puso la maldición. Híjole, es que dice un dicho, no hace el bien sin ver a quién. Exactamente. No nos cuesta ser buenas personas y a veces la gente suele ser muy no sé cómo con las personas que tal vez no tengan esta apariencia que la sociedad ve como aceptable. Y no debería ser así. Entonces cuiden mucho eso, sean buenas personas. Oigan, la vida es una
rueda de la fortuna. Rueda de la fortuna. Hay veces en las que estamos arriba, podemos estar abajo, podemos estar en medio. Exacto. Y no nos cuesta ser buenas personas, de verdad. Y nunca sabes qué día te vas a topar con un muertito. Que te maldiga y te diga, ¿no me quieres ayudar? Sí. Pues tómala. Exacto. Ahí te va tu mala suerte. Y de verdad que la mala suerte no se le ha quitado. O sea, sí, al 100%, ¿no? Es que te voy a decir algo. Y la gente que escucha esto lo sabe. La mala suerte sí existe. Yo también pienso en eso. Sí existe. Y no existe. Sí. O sea, y no quiero decir como de, ay, me va mal, tengo mala suerte. No malentiendan. La suerte puede llegar a ser algo relativo siempre y cuando no haya brujería de por medio. Ese es como el punto importante. Si no hay brujería, hermano, no le estás echando ganas. No hay más. Pero si ya hay un tema de brujería, lo que hace la brujería es cerrar puertas. Y se cierran puertas de salud, de economía. De tus todo. caminos se van completamente a la basura. Y te va a salir mal todo. Ten problemas en la familia, en la casa, en el empleo, en todo lo que hagas y emprendas te va a ir mal. Esa es la mala suerte realmente. Porque hay algo que está controlando tu entorno, hablando energéticamente, espiritualmente, se está manipulando la energía para que a ti te vaya mal, ocupando algo tuyo para que tenga conexión contigo. Pero si no existe esto, la mala suerte realmente no existe. No, pues no. Obviamente sí. Todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué tal cual. Amiga, qué fuerte estuvo este capítulo. ¿Cómo te la pasaste? La verdad es que muy a gusto. Al principio sí, como lo viste, yo creo que lo vieron y se dieron cuenta un poco nerviosa. No como te lo había nada. comentado, es la primera vez que estoy en un lugar así. Sobre todo que me hayas dado la oportunidad de brindarme gracias. tu espacio, presentarme a tu equipo. La verdad, como te lo dije antes, te lo repito ahorita, te admiro. Muchas y yo creo gracias. que tanto para mí, que soy una creadora inicial de contenido, voy a inicios, eres una inspiración. Muchas gracias. Como para mí. Y creo y puedo asegurar que para muchos. Muchas gracias, Paco, por invitarme. Qué lindas palabras, Janet. Muchas gracias, de verdad. Antes de irnos, por favor, recuérdale a toda la audiencia dónde puede encontrar tu contenido, porque está buenísimo también. Uh-huh. Bueno, hago contenido en TikTok, en Facebook, Instagram. Estoy como Soy Janeto. Soy-Janeto. Ok. ¿Sí? O bien, pues buscan a la madre junto y pues me ubican casi Facilito. todos en TikTok, sí. Tal y cual. Pues nada más. Bueno, amiga, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Familia, gracias a todos, les mando un fuerte abrazo. De verdad, gracias a los que terminan este episodio. No olviden hasta el final, vamos a dejarles ahí un reto para saber quiénes terminaron este capítulo. Vamos a dejar algo al final ahí en los comentarios. Esta ocasión normalmente ponemos que pongan una calaverita, pero en esta ocasión va a ser algo referente al tema. ¿Cómo qué podría ser, amiga? Ya sé. Bueno, a ver, ajá. Vamos a poner ahí en los emojis está la X y el círculo. Ok. Vamos a poner, no vamos a formar la palabra para no darle publicidad al lugar, ¿verdad? Okay. Pero vamos a poner la X, círculo y X. Así, X, círculo, X. Entonces, con eso yo voy a saber quiénes terminaron los episodios. Va que va. Amiga, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Y a toda la familia les recuerdo que esta plática no termina aquí, porque hay una segunda parte y te invito a que ya en este momento vayas a tu buscador favorito, si es Google, si es Safari, si es Opera Mini, no lo sé. Lo que sea. Si es Internet Explorer, bueno, ahí sí no te prometo que funcione, pero hay www.podcastextranormal.com.mx, porque ahí está todo el contenido prohibido por Dios. Casi, ¿no? El contenido prohibido por las redes sociales. Tal cual. Muchas gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Saludos y bendiciones. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye. Yo no podía hablar. Las manos se me enchuecaron. O sea, literalmente. Las manos las tenía en esta posición. Y me hice como un fetito. Y yo hablaba como balbuceando. Que durante la noche yo empecé a gritar en el cuarto. Veo sombras, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Mis hijos llorando. Donde vi a una persona negra, grande, sin cabello, que me agarraba de los brazos y me apretaba tan duro que yo sentía que me partía en dos. En las piernas, en los brazos, pero gigantes, grandes. Los niños corrieron por toda la casa. La más difícil fue la mayor, porque fue la que puso resistencia. Igual la terminaron matando.
en un closet. Rayos. Todo lo hizo con un cuchillo de cocina. Pues según esto me hicieron una brujería para matar.